Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy: ¿cómo se representa un compuesto químico? Bienvenidos. Sabemos que los compuestos químicos tienen como unidad las moléculas. Una fórmula química es la representación de los elementos químicos que forman una molécula y la proporción en que se encuentran los átomos que forman el compuesto. Cuando nos referimos a un compuesto químico, lo hacemos generalmente escribiendo fórmulas químicas. Y estas fórmulas químicas pueden ser la fórmula empírica o mínima, la fórmula molecular, la fórmula estructural o la fórmula electrónica. La fórmula empírica es una expresión que informa los elementos químicos que integran un compuesto químico. Por eso se le suele llamar la fórmula mínima y se representa con las letras F y M minúscula. Tomemos un ejemplo. La fórmula mínima del octano es carbono e hidrógeno. E indica que la molécula está compuesta por carbono y por hidrógeno. O sea, solamente nos informa cuáles elementos químicos forman la molécula. La fórmula molecular informa los elementos químicos que forman el compuesto y cuántos átomos de cada uno. En nuestro ejemplo, para el octano, la fórmula molecular es C8H18, que quiere decir que la molécula está compuesta de 8 átomos de carbono y 18 de hidrógeno. La fórmula estructural informa los elementos químicos que forman el compuesto químico y cuántos átomos de cada uno de ellos hay y cómo se acomodan en el espacio con sus enlaces. En nuestro ejemplo, la fórmula estructural del octano es, como puedes ver allí, una cadena de carbonos, de 8 carbonos enlazados entre sí, a los cuales se enlazan también hidrógenos. Indica que la molécula está compuesta de 8 átomos de carbono y 18 de hidrógeno, y cómo están unidos los átomos de carbono entre sí, y cómo se unen, es decir, en qué ángulos en el espacio, con los hidrógenos. La fórmula electrónica nos informa los elementos químicos que forman el compuesto, cuántos átomos de cada uno y cómo se forman los enlaces entre los electrones de valencia de los átomos que forman la molécula. Con esta fórmula se verifica la ley del octete. Veamos cómo es la fórmula electrónica para nuestro ejemplo, el octano. Como puedes ver,
donde se verifica el octete. Hacemos las fórmulas con nuestro ejemplo del octano. La fórmula mínima, que está compuesto de carbono e hidrógeno. La fórmula molecular, que nos indica que son 8 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. La fórmula estructural, que la escribimos en un plano para tener una idea de cómo es la molécula en el espacio. Esta fórmula la usan mucho los químicos de manera abreviada, en el que cada vértice indica un átomo de carbono que está unido a hidrógenos. Aquí tenemos la fórmula electrónica y aquí tenemos una idea de cómo es el modelo de molécula en forma espacial. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de otra fórmula, a veces que se usa, una fórmula semidesarrollada o semifórmula estructural que llaman. Para eso tenemos aquí el ejemplo del octano. Puedes ver que son 8 carbonos fundamentales a los cuales se unen los hidrógenos. Y tenemos otra manera de escribirlo, otra fórmula de escribir octano. Tenemos el grupo CH3 acá abajo, mira la otra fórmula, el grupo CH3 que se une a una cadena de 6 grupos CH2 y termina por el otro extremo unido a un grupo CH3. Esa es una manera de escribir otra fórmula para el octano. Si aprendiste cómo se representan las moléculas en una fórmula, qué tipo de fórmulas moleculares hay, dale me gusta y suscríbete.